pasada salieron todos como para la guardería, bien reprobados, ¿verdad? Entonces, ahora no voy a hacerles todo el examen de la semana pasada, pero tal vez la mitad del examen. Y principalmente, ¿verdad? Una de las cosas que primero tiene uno que aprenderse, si quiere uno verdaderamente ir aprendiendo de la Biblia, son las divisiones que hay en la Biblia. Y ahorita, como estamos en el Antiguo Testamento, pues hay que aprender las divisiones del Antiguo Testamento, porque esto hasta nos ayuda a la hora de buscar un libro de la Biblia. Ya entonces, si sabemos las divisiones, pues ya sea, ok, este libro pertenece a tal división, va a estar más o menos a la mitad, va a estar más o menos al último, va a estar al principio, porque conoce cómo está dividida la Biblia. ¿Cuál sería la primera división de la Biblia? Quiero oír de ustedes, ¿cuál sería la primera división? Que son los libros que ya cubrimos. La ley, ¿ok? La ley. ¿Cuántos libros tiene la ley? 5. ¿Quién los escribió esos 5 libros? Ok, Moisés, ¿verdad? Son los 5 libros de la ley. ¿Cuál es la segunda división? Ese es donde estamos ahorita. ¿Cuál es? Historia, ¿verdad? Que es donde ya vemos la historia del nacimiento de esta nueva nación escogida por Dios y establecida por Dios, Israel. La historia. ¿Y luego cuál sigue de la historia? Los poéticos, ¿verdad? Los libros de poesía. Y luego al último tenemos ¿qué? Profetas, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos divisiones de los profetas? Mayores y menores, ¿verdad? Profetas mayores, profetas menores, ¿verdad? Pero nomás son 4 palabritas las que se tienen que ustedes recordar y ahí es como está dividido las divisiones del Antiguo Testamento, ¿ok? Ahora, a ver si estas se acuerdan. ¿Quién escribió Primera de Reyes? ¿Quién escribió Primera de Reyes? A ver, el que sepa, le doy una botella de agua. Samuel, ¿quién dijo Samuel? Samuel, el hermano vota por Samuel. ¿Alguien más? Pablo. Ok, miren, pónganse a pensar. Estamos en el libro de Reyes. En el libro de Reyes, ¿todavía está con vida Samuel? ¿En dónde lo vimos que murió? En Segunda de Samuel. ¿Se acuerdan que el último capítulo no lo pudo haber escrito él porque narra su funeral? Entonces no puede haber sido Samuel. ¿Quién sería? Que les voy a dar nomás así, ¿verdad? Para ver quién se acuerda. Lo escribió el profeta llorón. ¿Quién era ese? Jeremías, ¿verdad? Se le conoce como el profeta llorón, ¿ok? Jeremías, porque así es como la tradición judía ha sugerido que tal vez fue Jeremías. ¿Y cómo es que determinaron que lo más probable es que fue Jeremías? Porque cuando vieron el libro de Jeremías, que ese sí están seguros que lo escribió Jeremías, ven que el estilo es casi idéntico, está muy parecido a la Primera y Segunda de Reyes, que tiene que haber sido más que Jeremías, dicen el que lo escribió, ¿verdad? Porque el estilo es muy similar. Por lo tanto, puede ser que sea Jeremías. Y estamos viendo, ¿verdad?, las lecciones de los personajes principales que vemos aquí en Primera de Reyes, viendo, ¿verdad?, David, uno de los personajes principales de los reyes, ya que fue el mejor rey de todos los reyes, ¿verdad?, que vamos a poder ver o que ustedes van a estar leyendo Primera y Segunda de Reyes, lo mismo que Primera y Segunda de Crónicas, que es como quien dice una repetición de los eventos de los reyes con otra perspectiva. Entonces, de David aprendimos que una persona puede marcar la diferencia y que tenemos que aplicar este principio de hacer la diferencia en el hogar, en la iglesia y en la nación. Porque, por ejemplo, si usted considera que su hogar necesita mejorar,
Entonces, usted debe decir, bueno, yo debo hacer la diferencia ahí en mi hogar. Y cada miembro de la familia tiene que decir, yo debo hacer la diferencia, porque muchas veces lo único que pasa es que nomás nos quejamos y criticamos y no nos gusta y que por qué no es así y por qué no... Bueno, entonces yo voy a hacer la diferencia en este hogar. Yo voy a hacer la diferencia en esta iglesia. Cuando uno ve en la iglesia las debilidades, las fallas, las faltas y todo, ¿qué es más importante? ¿Que nomás critiquemos, juzguemos o que digamos, no, yo voy a trabajar para mi iglesia, para yo ser una diferencia en mi iglesia? ¿Okay? Entonces, eso es lo que vimos de David, porque David, sin tener ningún entrenamiento de cómo ser rey, ningún entrenamiento de cómo ser un guerrero, fue el mejor rey en la historia de Israel y fue el más grande de los guerreros. Y todo fue simplemente porque él puso su mirada en el Señor y tener fe en el Señor, y por eso se reflejó en su estilo de vida, que dice: David sirvió apasionadamente a su generación según la voluntad de Dios y murió. ¿Okay? Entonces, la manera en la que nosotros hacemos diferencia es sirviendo ahí en nuestro hogar. Imagínese usted, vea que se haría una gran diferencia en su hogar si todos los miembros que viven ahí fueran siervos, sirvientes, todos sirviendo, que no hubiera necesidad de estar peleando con uno para que haga sus quehaceres, que sirva y todo, sino que todos tengan esta misma actitud, apasionadamente sirviendo para el beneficio de ese hogar. ¿Verdad que sería algo diferente? Pues lo mismo también en la iglesia. Cada quien, ¿verdad?, apasionadamente sirviendo según la voluntad de Dios, sirviendo apasionadamente. Entonces va a haber una diferencia si todos nosotros seguimos el ejemplo de David. Así es como vimos nosotros la gran diferencia que hizo David, y por eso fue el más grande de los reyes de Israel. Y luego su hijo Salomón. ¿Okay? Ahora, con Salomón siempre debemos de tener en cuenta la diferencia para que nosotros podamos ver que se aplica también a nuestros hijos, a nuestra generación. Salomón creció en un ambiente muy diferente al de su padre David. ¿Verdad que David, como luego decimos, se la rifó? Pero Salomón creció en el palacio. Entonces, él creció ya en el palacio, chiqueado por todas las riquezas, por toda la protección que le proporcionaba el poder de su padre, con toda la fama de David. Él ya creció así. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque casi lo más seguro, todos nosotros, nuestros hijos, están creciendo en un ambiente mucho mejor que en el que nosotros crecimos. Cuando uno se pone a pensar, como yo que les digo a mis hijos, no, hombre, cuando estaban chicos, les siempre hasta decían, ay, ahí viene la historia del pasado, ¿verdad? Pero si quería que supieran, le digo, yo nunca tuve que me metiera al baño, abriera la regadera y saliera agua fría y agua caliente, nada. Teníamos que calentar en un pato agua y en el balde echarle con el agua fría, ya que estuviera tibia, con un bote nos bañaba. Y así, ejemplos les dábamos, ¿verdad?, de las diferencias y cómo ellos crecen ahora con mejoras que nosotros les estamos proveyendo. Y entonces tienen ellos que apreciar todo eso, porque si no, lo único que pasa es que lo que pasó con Salomón, como lo decimos, se echan a perder. Y Salomón, eso es lo que le pasó, se echó a perder con todo el éxito que en realidad se lo dejó todo listo el papá, David. Ya nomás él, como quien dice, hasta en su avaricia, lo hizo más grande aquello. Lo hizo más grande el éxito económico, porque luego eso conduce al fracaso espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a mejorar materialmente, cuando nosotros empezamos a experimentar una vida más cómoda, es muy fácil que nosotros empecemos a descuidar nuestra vida espiritual
y nos sintamos nosotros que somos autosuficientes, como que ya no necesito tanto a Dios. Y poco a poco podemos ir pensando que ya no necesito tanto a Dios, puedo ser autosuficiente, ahí tengo suficiente dinero, tenemos suficientes entradas y empieza aquello. Si no nos damos cuenta, si no estamos listos, empezamos a separarnos de la confianza en Dios, de la confianza en Dios. Y así le pasó a Salomón. Su confianza estaba en todo su poder, en toda su economía, su dinero, en todo que tenía él bajo sus pies, a todos los demás reinos a su alrededor que venían y se postraban ante él y le traían regalos y todo. Entonces, pues empezó a tomar la actitud de que casi como quien dice, yo soy Dios, para que todos se postren ante mí, para que todos estén dispuestos a servirme y todo. Pues yo he de ser Dios, yo no necesito a Dios. Y su actitud así fue, a pesar de que ya se le había advertido a él que tenía que tener mucho cuidado. El Señor dice, les había dicho a los israelitas, no deben casarse con personas de otras naciones, si lo hacen causarán que sigas a sus dioses. Pero Salomón lo hizo de todos modos, o sea, como diciendo, eso no se aplica a mí, yo estoy por encima de los demás porque yo soy poderoso, yo tengo fama, tengo eso, y eso es lo que pasa, esa arrogancia puede causar el éxito financiero, el que estemos cómodos puede producir en nosotros una arrogancia espiritual, de tal manera que todas las advertencias de la Biblia son para otros, no para mí, yo estoy bien establecido, es para otros. Y así le pasó a Salomón, ¿verdad? Y por eso es que el Señor dice, le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses. Pero Salomón no hizo caso otra vez, en otra área de la vida, al mandato del Señor. Y entonces lo mismo nos pueda pasar a nosotros, esa arrogancia de pensar que yo soy autosuficiente, yo esto, por lo tanto, pues yo puedo hacer lo que yo quiera, lo que me dé mi gana, lo que se me antoje, al cabo que todo está bien en mi vida, todo está bajo control, cuando en realidad, ¿qué es lo que pasa? Aún así, Salomón, con toda su gloria, con todo su esplendor, con todas sus riquezas, con todo su poder, así el Señor lo trajo abajo. ¿Quién de nosotros puede decir que tiene lo que tenía Salomón? Y lo trajo abajo. Entonces, ¿por qué nosotros ponernos arrogantes? Si todavía es más fácil que el Señor haga, vámonos. Si así lo hizo con Salomón, ¿por qué no con nosotros? Entonces, por eso es que debemos de aprender todas las lecciones que nosotros vemos en las Escrituras que son para nosotros. Son para nosotros estas lecciones. ¿Ok? Dice, en consecuencia, el Señor le dijo, ¿verdad?, a Salomón, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis mandatos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus oficiales. Y sí, así fue, ¿verdad? Se dividió el reino y uno de sus oficiales, Jeroboam, se llevó a 10 tribus y establecieron el reino de Israel en el norte. Y el hijo de Salomón, Rehoboam, se quedó con 2 tribus, la tribu de Judá y con Benjamín, y reinó acá en el sur, el reino de Judá. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros sufrimos las consecuencias de Dios por no obedecer? Simplemente nos debilitamos más. Porque ¿cómo estaba más fuerte la nación de Israel? ¿Cuando estaban unidos o ahora separados? Unidos. ¿Quién los conquistó cuando estaban unidos? Nada, al contrario, ellos conquistaron a sus enemigos y los sometieron a sus enemigos. Pero ahora que se dividieron, fueron conquistados. Asiria conquistó a Israel, Babilonia conquistó a Judá.
Y se acabaron. Se los acabaron. Entonces, tenemos que aprender esas lecciones, hermanos. Aunque las situaciones, como las vemos, las historias son diferentes a las nuestras, tenemos nosotros que hacer la aplicación a nuestra vida, ahí a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestra iglesia. Tenemos que hacer la aplicación para no caer en estos mismos errores en los que cayeron estas personas, porque claramente es lo que nos dice el Señor ahí en 1 Corintios, que para eso nos dejó todas estas historias del pasado, para que aprendamos de ellas para nuestro bien y podamos aprender lo que es esto, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a ver acerca de qué lecciones podemos aprender. Vamos a aprender 2 lecciones del hijo de Salomón, Rehoboam, ¿ok? Ahora que él queda como rey, entonces, ¿qué nosotros podemos aprender de él? Bueno, entonces ahora él es el rey. Entonces viene una comitiva, ¿verdad? Todavía no se dividía la nación, pero viene una comitiva y hablan con él y le dicen, ¿sabes qué? Te queremos pedir algo, ¿verdad? Porque pues la situación ha sido difícil bajo el reinado de tu papá, como Salomón, pues como quien dice ya estaba en la carne, pues quería más grandeza y por lo tanto los hacía trabajar más, colectaba más impuestos, ¿verdad? Para poder mantener todos los edificios, todos los lujos que tenía un rey. Entonces, dice ahí, ¿verdad? Dice, su padre Salomón fue un amo muy duro, le dijeron a Roboam. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Ahí le están dando una oportunidad a Roboam. Están diciéndole, mira, nosotros podemos seguir unidos, podemos seguir sirviendo, podemos seguir trabajando y podemos seguir pagando nuestros impuestos, pero danos una quebradita, bájale un poquito al volumen, ¿ok? Bueno, ¿qué fue lo que dijo Roboam? Les dijo, miren, bueno, denme 3 días para pensarlo, ¿ok? A los 3 días vuelvan y tendré una decisión. Ok, vámonos. Entonces se fueron y Roboam pues dijo, voy a oír consejo. Y primero va y escucha y busca el consejo de los consejeros adultos, los mayores, los ancianos. Va y escucha el consejo de ellos. No le gustó el consejo de ellos. Dice, no. Entonces va y él ya tenía otros consejeros que él puso para que le ayudaran. Y eran los consejeros jóvenes. ¿Ok? Consejeros jóvenes. Y oye el consejo de los jóvenes. Y dice la escritura, ¿verdad? Porque acuérdense, el punto principal es que el ideal bíblico es que las generaciones deben de trabajar juntas. Los jóvenes, los adultos, los mayores. Dice, sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. Que eso siempre es un peligro, como hacer ese tipo de división, uno contra otro, el uno contra otro, en vez de trabajar unidos, el uno contra el otro. Entonces rechazó el consejo de los ancianos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le dijeron los ancianos? Le dijeron, mira, Roboam, dice, lo que están pidiendo ellos es algo que puedes otorgarles. Dice, ellos quieren ser fieles súbditos tuyos. Nomás con que les bajes un poquito el trabajo y les bajes un poquito los impuestos y van a estar contentos y vamos a seguir unidos. Haz eso.
No, a ver, pues déjame oír. Fue con los jóvenes. ¿Y que ustedes qué piensan, compa? No, hombre, dice, pues si tú verdaderamente quieres establecer tu reino, entonces tú tienes que ser más macho. Tú tienes que demostrarles cuáles chicharrones truenan aquí en este reino, quién es el que verdaderamente manda. No te dejes mangonear por ellos, ni que esto. No, 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 no hagas eso. Tú establecete con dureza. Entonces, dice, 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey lo había ordenado. Entonces ya se juntó otra vez la comitiva que vino representando a las 10 tribus de Israel, y entonces ya él les da su decisión, de acuerdo, después de haber oído a las 2 generaciones que le dijeron. Y les dice, entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo, mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. ¿Qué creen ustedes cómo iban a responder ellos? Quieren decir, ok, gracias, Roboam, seguiremos sirviéndote. ¿Creen ustedes que iban a responder así? Fue como, que eso es lo que causa cuando no trabajamos juntos las generaciones y nos vemos nada más así como como cada quien nomás tiene la razón. Tú estás mal, yo estoy bien, tú estás bien, tú estás mal, y no trabajamos juntos, pues se hacen las divisiones. Yo recuerdo esta iglesia, originalmente era la First Baptist Church, era una iglesia de anglosajones, y recuerdo llegó a ser la iglesia más grande de nuestra denominación, creciente, de tal manera que fue cuando estaban creciendo y edificaron aquel edificio, el salón de compañerismo, y luego edificaron el edificio de los niños, aquel. Era una iglesia que estaba creciendo. Entonces, pues ya cambiaron de pastor, vino otro pastor, un pastor nuevo, ya, con ideas pues de buscar hacer cambios en la iglesia, pero pues también al pastor le faltó sabiduría, ¿verdad? Él quería hacer una iglesia contemporánea, ¿ok? Quería dejar atrás lo tradicional de la iglesia y hacerla contemporánea. ¿Y quiénes estaban a favor? Pues toda la nueva generación, ¿verdad? Las parejas jóvenes y todos los jóvenes estaban a favor de hacer todos los cambios contemporáneos que el pastor estaba presentando, y la generación de canas, pues ellos estaban un poco asustados, dudosos de que, ay, pero ¿cómo de repente vamos a hacer todos estos cambios? Y se sentían como que les iban a sacar el tapete así de repente, ¿verdad? Iban a quedarse en el aire. Y el pastor, en vez de haberlo llevado los cambios poco a poco, paulatinamente, irlos preparando, lo hizo así, a rajatabla. Lo único que produjo fue una división, así como esta. Produjo una división, y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, todos los jóvenes, el grupo de jóvenes, las parejas jóvenes, lo siguieron al pastor para empezar una iglesia nueva. Y aquí se quedaron todas las canas. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues sí, comenzó la iglesia nueva ya, pero empezó a tener problemas financieros porque los que apoyaban verdaderamente y sostenían financieramente a la iglesia eran las canas. Y todos los jóvenes, pues, a mí denme, yo no tengo nada, ¿verdad?, que dar. Y las parejas jóvenes, pues también estamos batallando aquí con nuestros hijos y todo, pues podemos dar una ofrenda aquí, pero no era como los generación de los adultos que sí daban diezmo y daban ofrendas especiales, y si había una necesidad especial daban, y era diferente, ¿verdad? Por eso es que se necesitan las 2 generaciones trabajar juntas. Y lo único que pasó es que se deshizo aquella iglesia porque no se pudo sostener, la de los jóvenes, y los de las canas empezaron también a desaparecer. Fue cuando en una reunión que tuve con ellos, dijeron, pastor, es que
tenemos que hacer algo, porque la única actividad que nosotros tenemos aquí son funerales. Es la única actividad que tenemos aquí. Y queremos nosotros que esta propiedad se quede con una iglesia que tenga sana doctrina y que verdaderamente pueda continuar con el evangelio aquí en el valle. Y brinqué como el Chapulín Colorado. Yo, aquí estamos listos para tomarla. Y sí, ¿verdad? Hicimos todo el proceso y todo. Claro que nos dijeron nomás que para eso se van a necesitar más de $80,000, ¿verdad? Que se necesitaban para poder acabar de pagar aquel edificio que todavía se debía aparte y darle una compensación al pastor. Y era exactamente el dinero que teníamos nosotros ahorrados para edificar allá en la otra propiedad donde estábamos, en la 49, y fue como pudimos tomar esta posesión de esta propiedad. Pero ¿qué fue lo que causó esto? Una división. ¿Por qué? Porque las dos generaciones no supieron trabajar juntas, unidas. No supieron trabajar unidas. Y lo único que pasó es que produjo una división. Y no debe de hacer uno eso. Siempre debe uno de estar dispuesto a trabajar juntos. Trabajar juntos y no hacer eso. Vemos nosotros que Roboam no tuvo sabiduría porque rechazó tontamente la experiencia de los maduros y optó por ganarse el aplauso de los jóvenes. Que eso, ¿verdad? Es el peligro siempre, ¿verdad? De lo que le llamamos el peer pressure, ¿sí? La presión paritaria, donde los jóvenes siempre tienen el temor de no ser aceptados por la mayoría. Y lo que hacemos, ¿verdad? Es que nosotros aquí en la iglesia y nosotros los padres como cristianos los queremos formar, y vamos a poner, los queremos formar como triángulos, diciendo que el triángulo significa un cristiano. Pero luego allá el mundo es un cuadro. Y entonces no caben ahí. Y entonces son bien mal, no son bien vistos. Y dicen, no, tú tienes que ser un cuadro, porque si tú eres un triángulo, aquí no vas a caber con nosotros. Y entonces se tienen que empezar a formar ellos en poder ser aceptados, en ser un cuadro. Porque siendo un triángulo, pues, I'm weird, me ven raro, yo soy un raro ahí, ¿verdad? Entonces, tienen que cuidarse de no caer en eso, el de querer quedar bien con sus peers, con los de su edad, de quedar bien. Que eso fue lo que le pasó, ¿verdad? A Roboam. Quiso quedar bien con sus amigos, consejeros, y pues se puso bravucón, y lo único que hizo fue que produjo una gran división del reino, que la debilitó a tal grado que la dejó preparada para que en el tiempo pudieran ser conquistados por pueblos paganos. Entonces, más bien, miren, así es como yo lo veo. Okay, los necesito, soy yo. Y ellos me necesitan. Yo necesito a la nueva generación y la nueva generación nos necesita a la antigua generación. Tenemos que vernos así. ¿Okay? Tenemos que ver la realidad. ¿Okay? Puedo ayudarlos a ponerse al día con el pasado y ellos pueden ayudarme a ponerme al día con el presente. Porque, por ejemplo, cada vez más y más la iglesia y todo, ¿verdad? Se está haciendo más tecnológico, ¿verdad? Ahora, realísticamente, ¿quién es más posible que tome control de la tecnología? ¿La generación canosa o los jóvenes? Ok, pues sí. Entonces, sería sabio de uno decir, no, yo soy porque yo soy el pastor y yo soy el que mis chicharrones truenan y yo nomás sé. Y yo recuerdo cuando yo venía como pastor, yo voy a volver a ir ¿a dónde fue donde fui? A Radio Shack y comprar el sistema de sonido al Radio Shack, porque yo sé, pues se van a reír, ¿verdad? Cuando traiga el Mickey Mouse aquí, ¿verdad? Los jóvenes. Sin embargo, yo les confío que ellos saben más que yo. Y si trabajamos juntos en todo lo que yo sé que ellos saben más que yo. Y entonces ellos tienen la humildad también
para poder decir, yo también puedo aprender de la generación antigua, ellos me pueden poner al día en el pasado. ¿Por qué? Porque cuando uno no conoce el pasado, comete errores en el presente. Porque el pasado es la historia. El pasado es la historia. Y la historia es cíclica. Entonces, si yo aprendo de la historia del pasado, voy a poder evitar que se haga cíclico en mi vida los errores del pasado. Como por ejemplo, nomás un ejemplo, hubo una generación en la que ellos experimentaron la verdad de que el alcohol era una droga muy peligrosa y por lo tanto era ilegal aquí en los Estados Unidos, porque era una droga peligrosa. Así como ahorita usted puede pensar en drogas que sean peligrosas. Claro que ahorita usted dice, el alcohol es una droga peligrosa, pero si ahí está en el mercado, hay varias líneas llenas de alcohol. ¿Cómo es que era ilegal y lo consideraban una droga peligrosa? Así era. Pero le hicieron legal y poco a poco con el tiempo se fue viendo como normal de tal grado que ahora hasta los mismos cristianos no ven nada malo, chúpale pichón, ¿verdad? Entrarle y tener ahí en su casa, en sus reuniones, que la familia y que no, pues es que la familia toma y todos tomando y ya lo vemos como si nada. Cuando hubo una generación atrás donde no, eso era ilegal. Es como, por ejemplo, ahora hubo otra generación. Yo recuerdo en mi juventud, por eso yo tenía que esconderme cuando empecé a usar marihuana y todo, porque, un marihuano era de lo peor. Y ahora ya es legal la marihuana. Y va a llegar el momento, porque todo es nomás paulativo, poco a poco, donde en casa de un cristiano ya no se va a ver mal que ahí la familia, algún miembro de la familia, saque su cigarro de marihuana y lo pase ahí, así como no ve nada malo de que abren la cerveza y vamos a celebrar por la corona y vamos y al cabo que estamos teniendo un buen tiempo y así también prendan la marihuana y empiecen a pasarla y al cabo que es legal y ya una generación ya no la ve como la vio otras generaciones. Ya no la ven como la vio otras generaciones. Ya lo ven como algo aceptable y no tiene nada de malo. Y si esta generación se asusta, pues es que están tontos. Esta generación todavía son Hippocantropus erectus, son allá de los dinosaurios, no entienden lo que es la vida moderna. Y entonces uno puede ayudarles a que entiendan el pasado y a que entiendan lo que es malo, va a ser siempre malo. No le hace que el gobierno lo legalice, sigue siendo malo, sigue siendo peligroso. ¿A poco ha dejado de ser peligroso el alcohol? Díganme ustedes. Nomás vean ahorita que tenemos tanta información, cuántas muertes hay a causa del alcohol, más que el coronavirus. Y sin embargo, el pánico está con el coronavirus y no le tienen miedo al alcohol, que causa más muertes. Nomás vean todas las muertes que ha causado a causa del alcohol. No tan solo de accidentes, de enfermedades, de cirrosis, de tantas cosas que causa. Pleitos y no se diga. Entonces, tenemos nosotros que ayudarnos mutuamente, ¿verdad? En todo esto, ¿verdad? Déjenme les enseño una cita de Mark Twain. Lo consideraban, ¿verdad? En sus tiempos un escritor muy cómico, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Lo puso irónicamente, lo escribió irónicamente. Dice, cuando yo era un joven de 14 años, mi padre era tan ignorante que apenas podía soportar tener al anciano cercas. Pero cuando cumplí 21 años, me asombró lo mucho que había aprendido en 7 años. O sea, su papá se asombró de ver que su papá ahora era más sabio. ¿Sí entienden la ironía? No es que el papá haya aprendido más,
es que él maduró más y ya pudo ver que el papá verdaderamente no era tan ignorante como él creía, que su papá tenía mucho conocimiento, mucha sabiduría y que muchas de las cosas que ya le había dicho pues eran verdad. Entonces es algo que como generaciones tenemos que ver. Por eso es que la Biblia, hermanos, la Biblia nos presenta ahí en Tito los deberes de los mayores y los jóvenes. La Biblia habla de que tenemos que ministrarnos unos a otros, tenemos que apoyarnos, tenemos que ayudarnos con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestro ministerio. Yo debo de ministrarle a los jóvenes, jóvenes me pueden ministrarme, o sea que es unos con otros, ¿verdad? Dice, pero en cuanto a ti, Tito era el pastor de esta iglesia en esta isla. Dice, enseña las cosas que están de acuerdo con la sana doctrina. Y esto, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar que era bien importante. Era algo que Pablo enfatizaba mucho. Sana doctrina, porque como yo los he dicho, la doctrina determina nuestro comportamiento y nuestro carácter. Por eso aquí, ¿verdad? En la versión amplificada pone que produce hombres y mujeres de buen carácter cuyo estilo de vida los identifica como verdaderos creyentes. Entonces, por eso siempre digo yo, tengan cuidado, no crean que, como mucha gente dice, todas las iglesias son iguales, yo no veo ninguna diferencia. Digo, bueno, pues tal vez sí no vea ninguna diferencia porque va a la iglesia como quien va al cine nomás a ser entretenido y decir, estuvo bonita la música, va a ser entretenido, pero si verdaderamente entra seriamente en aprender y en vivir lo que se le está enseñando, le va a afectar, ya sea para bien o para mal. Para bien o para mal, le va a afectar. Por eso es que se enfatizaba el apóstol Pablo, enseña sana doctrina a Tito, ¿verdad? Que era Timoteo, que era también pastor en Éfeso, sana doctrina. ¿Por qué? Por los efectos que puede tener en el carácter y en la vida de una persona. Entonces, luego dice en el versículo 2, enseña a los hombres mayores, ¿verdad? Aquí está para los mayores, ¿verdad? Para ustedes que son mayores aquí, al rato para nosotros los jóvenes vamos a ver otras enseñanzas, ¿verdad? Pero dice, enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. O sea que en carácter semejante al de Cristo. O sea que nosotros los mayores tenemos que darles un buen ejemplo a los menores. ¿Por qué? Porque se sabe, se nos han dicho, lo vemos en la Biblia, que tanto los niños como los jóvenes aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Entonces, lo que ellos ven, por eso yo les digo, tengan mucho cuidado, porque sus hijos están viendo su vida. Y oyen en la iglesia que este es el ideal de Dios, pero no lo ven en la casa, en sus padres, y ahí es donde ellos se van a agarrar, en lo que ven. No tanto en lo que oyeron, sino en lo que ven. Por eso es bien importante. Y luego en el versículo 3 dice, de manera similar, enseña a las mujeres mayores, que aquí no hay ni una, ¿verdad? Puras jóvenes, a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse, ¿verdad? Que en otras versiones dice, ¿verdad? que no le entren con ganas al vino. ¿Por qué? Porque era muy común en aquel entonces, la mujer pues se quedaba en el hogar y ahí en el hogar pues otra copita de vino y otra traguita de vino y ahí de repente ya eran unas borrachinas de vino. Y todavía en nuestros días, de acuerdo a las estadísticas, la mayoría de las mujeres que se hacen adictas al alcohol es con vino. No es con cerveza, no es con licores fuertes de whisky o ron, no, es con vino. Le empiezan con la copita de vino y empiezan, no, sí está sabroso, ¿verdad? Está sabroso, le gustó el efecto, ¿verdad? Y empiezan a agarrarle sabor a algo que sabe horrible, ¿verdad? Digo porque yo también tomé, pero yo tomaba por los efectos. Nunca me gustó la cerveza, ni me gustó el vino, ni me gustó el whisky, ni el vodka. Todo eso lo llegué a probar, pero lo tomaba nomás por los efectos.
Y hoy en día digo yo, pero ¿a quién verdaderamente le puede decir que le gusta el sabor de aquello? Digo, más bien le gustan los efectos de aquello, ¿verdad? De las bebidas alcohólicas, pero no tanto el sabor. Entonces, eso era lo que la Biblia decía a las mujeres. En el versículo 4 también dice, para animar a las mujeres jóvenes, ¿ok?, a amar tiernamente a sus maridos y a sus hijos. O sea que las mujeres adultas, mayores, deben de ser de bendición para las más jóvenes, ayudándoles con lo que ellas saben de la palabra de Dios, con su experiencia que tienen en su matrimonio, con su familia, que ahora le ayuden a las mujeres jóvenes a amar tiernamente a sus maridos y a sus hijos. Porque fíjense, si ustedes se fijan todavía en nuestros días, la mayoría de los divorcios son de parejas jóvenes adultos. Entonces es bien importante que puedan conectarse con matrimonios adultos que ya tienen esa madurez, tienen esa experiencia de poder mantenerse unidos a pesar de pruebas, tribulaciones, diferencias y todo, se han mantenido unidos y pueden enseñarle a las mujeres jóvenes a amar tiernamente a sus maridos y a sus hijos, ser sensatas, puras, constructoras del hogar, porque muchas mujeres no saben ser constructoras del hogar, están trabajando casi nomás para la destrucción. Entonces, constructoras del hogar, donde se honra a Dios, bondadosas, sometidas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea deshonrada. Entonces las generaciones nos ayudamos mutuamente, cada quien tiene elementos que contribuir para el beneficio de la otra generación. Cada una tiene sus elementos que son buenos. Dice el versículo 6, de manera similar, insta a los hombres jóvenes a ser sensatos, autocontrolados y a comportarse sabiamente, tomándose la vida en serio. Porque ese es uno de los problemas con la juventud, que no toma la vida en serio. No la toma en serio. Yo platicaba una vez en el hospital, años atrás, con un joven que estaba muy enfermo, y eso es lo que él me expresó, que él se daba cuenta que no había tomado la vida en serio y que ahora que estaba al borde de la muerte, él le pedía a Dios que si me da Dios oportunidad de seguir viviendo, yo voy a vivir en serio, quiero vivir una vida en serio. Y es que el joven piensa que porque soy joven, pues puedo ahorita tomar la vida así, no en serio, que ya el tomarla en serio es como para gente como para el pastor, que ya lo está clamando la tierra, ya le llama, ¿verdad? Esos son los que deben de tomar la vida en serio, pero alguien que apenas comienza la vida, que tiene todo, como le dicen, es que tienes toda una vida por delante, ¿quién te la asegura? ¿Quién te asegura ese dicho de que tienes toda una vida por delante? Sí, yo les digo, tienes toda una vida por delante que puede ser nada más unas horas, puede ser unos cuantos días, yo no sé. Eso es toda la vida por delante. ¿Sí? Entonces, tenemos que trabajar unidos. Versículo 7 dice, y muéstrate en todas las cosas como ejemplo de buenas obras, con pureza en la doctrina. Vuelve otra vez con la doctrina, teniendo el más estricto respeto por la integridad y la verdad, ¿okay?, que son producto de una sana doctrina. El versículo 8 dice, enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. ¿Okay? Está el apóstol Pablo otra vez dirigiéndose al pastor, a Tito, diciéndole, tú siempre enseña la verdad. Punto. Enseña la verdad y ya, así, los que se oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Ahí se incluye Pablo y el resto de los líderes que estaban dirigiendo y estableciendo las iglesias en aquel tiempo. Entonces,
vemos, ¿verdad?, que las generaciones deben de bendecirse mutuamente. La generación joven debe ser de bendición para los adultos deben de ser de bendición para la generación joven. Y así, mutuamente, es como debemos de vernos. ¿Okay? Y nunca hacer esa separación, aislamiento y división entre las generaciones, porque las divisiones son completamente destructivas. No siempre tengo la razón y ellos no siempre están equivocados. Y igualmente, viceversa, muchas veces el joven puede pensar, no, ¿qué sabe mi papá? ¿Qué sabe mi mamá? No, ni saben los tiempos modernos, se quedaron en otros tiempos. Y luego le dice uno, es que tú crees que lo sabes todo. Pues, y lo mismo también al revés, es que tú no sabes nada. ¿Tú qué sabes? Apenas tienes tantos años, yo tengo tantos años. Y entonces entran ese tipo de discusiones que lo único que hacen es que nos separan. ¿Qué eso fue lo que le pasó a Roboam? Se paró por no haber oído el consejo de los más jóvenes. Entonces las generaciones deben trabajar juntas en el hogar, la iglesia y la nación. ¿Ok? Y ahí es donde comienza todo. Si yo quiero hacer eso aquí en la iglesia y lo quiero hacer en la sociedad, con la nación, debo de comenzar en el hogar. Nomás póngase a pensar. Ahí piensen todos los miembros de su hogar, que todos estén trabajando unidos. ¿Verdad que va a ser mucha mejora? Ese hogar va a ser una gran diferencia. Va a ser una gran diferencia. Ok, vamos a ver otro punto más, sí. Otro punto más en cuanto a Roboam. ¿Okay? Otra lección, la adoración de la lujuria. ¿Okay? Porque vemos nosotros, cuando estudiamos a los reyes, vemos la gran influencia que tiene el líder de una nación. Y vemos, ¿verdad?, que cuando había un líder piadoso, él guiaba con sus leyes, con sus acciones, con su ejemplo, guiaba a la nación a que fuera también una nación piadosa. Ahora, una de las cosas que se ven es que era mucho más difícil que un líder piadoso pudiera guiarlos y convertirlos a una vida piadosa. No era imposible, porque sí lo lograron algunos reyes. Les voy a dar la semana que viene una lista para que vean de los reyes que lograron hacer eso, pero era bien facilito que un rey impío fácilmente volteaba a una nación a que vivieran impíamente. Porque ¿qué es más fácil? ¿Seguir la voluntad de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, o seguir la carne? ¿Qué es más fácil, sinceramente? Seguir la carne. Eso es natural en nosotros. Eso es natural, eso es normal en nosotros. Pero lo que requiere un sacrificio, negarnos a nosotros mismos y la lucha, es obedecer al Señor y seguirlo a Él en obediencia. Ahí es donde es la lucha. ¿Okay? Entonces, Roboam, con su ejemplo, con sus leyes y con todos, lo que produjo es que hubiera un cambio de adoración. Y ahora se hizo una adoración idólatra y que tenía connotaciones de lujuria. ¿Okay? La adoración. Vamos a ver lo que dice la Escritura ahí en Primera de Reyes 14. Dice, durante el reinado de Roboam, los habitantes de Judá hicieron lo malo a los ojos del Señor y provocaron su enojo con los pecados que cometieron, pues eran aún peores que los pecados de sus antepasados. Peores que los de los antepasados. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Bueno, fíjense lo que dice el siguiente versículo, el 23. Dice el 23. También se construyeron santuarios paganos y levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Entonces cambiaron la adoración del Dios verdadero por una diosa pagana, Acera. Y que por lo general casi todos
los dioses paganos siempre tenían el énfasis del pecado, de aprobar ciertos pecados, de la práctica de ciertos pecados, eran parte de la adoración de ellos. Y en este caso también, ¿verdad? Lo que le llamaban los postes de acera, y que lo que hacían, ¿verdad? Por lo general, cada quien decía, yo voy a hacer mi propio ídolo, mi propia diosa acera, y por eso es que dicen que iban a los lugares altos, por decir, donde hay más árboles, más boscoso, y cada quien podía de un árbol hacer su imagen de acera, y ahí, ¿verdad? A tener, como quien dice, sus devocionales, sus cultos ahí a una diosa pagana, algo así similar a esto. ¿Se fijan? Ahora, eso y lo que llevaba a esa adoración a cera era para producir lujuria, ¿ok? Entonces podríamos ver que esto era como un tipo de pornografía de aquel entonces. Ahora pues ya con la tecnología y todo lo que tenemos ahora, pues cuando vemos dice, ¿eso pornografía? Pues no, sí, en aquel tiempo, en ese contexto era un tipo de pornografía en aquel entonces, ¿verdad? Así era. Otros que tenían más dinero sí llevaban un poste de oro, de metal, de cualquier cosa, y entonces la figura de acera, ¿verdad? Ahí alrededor, muy sexy, la ponían. ¿Cuál es, podríamos nosotros decir, el equivalente de nosotros de los postes, los tubos de acera? Algo así similar, ¿verdad? Algo así similar, podríamos ver que es en nuestros días lo que pasaba en aquel entonces. Y les digo yo, ¿verdad? Que esto terminaba no nomás con lujuria, con ver, ¿verdad? Como es la pornografía, sino que de ahí pasa a querer practicarlo. Y eso era lo que hacían. Después de eso, tenían la oportunidad de practicar, llevar a cabo la lujuria, porque fíjense lo que nos dice la Escritura, el siguiente versículo, dice, hasta había prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos por todo el territorio. La gente imitó las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado del territorio israelita. Se hizo legal la prostitución por todo el reino, y ahí tanto la mujer como el hombre podía practicarlo, y hasta el homosexualismo. Todo era legal y tenía que ser visto como normal. Eso fue lo que hizo este nuevo líder. ¿Ya ven? ¿Por qué uno insiste, hermanos? Las situaciones siguen igual. Tenemos que tener mucho cuidado quiénes son nuestros líderes. Porque nuestros líderes hacen leyes, autorizan cosas que pueden ser para mal o para bien. Y muchas veces nosotros no lo vemos así, vemos cualquier otra cosa que nos conviene, le damos el voto y después no nos gustan los resultados que está produciendo tal líder, las leyes que está permitiendo que pasen, que está promoviendo. ¿Por qué? Porque van a ser de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a su carácter. Entonces que tenemos que tener cuidado en cuanto a eso. Entonces vemos, ¿verdad? Cómo Roboam los llevó en realidad al desastre. Dice, ya para terminar, un resumen de Roboam. Dice, el rey Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, pero era un rey malvado. A cada rey el Señor lo califica. Vamos a ver cómo es calificado cada rey. Cada rey lo califica. Ahora, ¿qué es lo que hace que una persona sea calificado por Dios como malvado? Dice, porque no buscó al Señor con todo su corazón. Y luego sigue diciendo, como David. Dice más adelante, ¿verdad?
como David, que buscó a Dios con todo su corazón. No fue perfecto, pero sí buscaba a Dios con todo su corazón. Dice, Roboam y Jeroboam, ¿verdad? Ya los dos que se separaron, estaban continuamente en guerra entre ellos. Cuando Roboam murió, fue enterrado en la ciudad de David. Entonces su hijo Abías se convirtió en el próximo rey. ¿Qué pudo haber aprendido su hijo para ahora ser rey? Entonces nosotros tenemos que aprender de todo esto, hermanos. Tenemos que aprender de todo esto. Yo sé que el Señor nos habla individualmente a cada uno de nosotros, nos aplica la palabra individualmente a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros tenemos que responder individualmente y personalmente al Señor. Vamos a orar, y si hay algo que usted necesite confesarle al Señor, hágalo. Algo que necesite prometerle al Señor, hágalo, lo que sea necesario, pero tome en serio lo que Dios le haya hablado ahí en su corazón. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todas estas lecciones que sabemos, Señor, que tú las dejaste para nosotros, para nuestro bien. Queremos verdaderamente vivir la verdad. No queremos nomás ser religiosos y conformarnos con activismo religioso. Queremos ser verdaderamente discípulos tuyos, que te sigamos en obediencia, que tengamos el deseo de ser como tú, Señor, de vivir vidas piadosas en el hogar, en la iglesia, en la nación. Ayúdanos, Señor, a que como David estemos deseosos de hacer la diferencia donde quiera que nosotros estemos. Que podamos, Señor, tener cuidado con lo que Salomón no tuvo cuidado, con la prosperidad, con la comodidad. Que no dejemos que se vuelva nuestro ídolo y dejemos verdaderamente de servirte a ti, Señor, como tú quieres, negándonos a nosotros mismos y siguiéndote a ti en obediencia. Ayúdanos, Señor, también a no ser como Roboam, y que caigamos en practicar las cosas que esta sociedad ha determinado que son legales, pero que no son de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a que nomás vivamos lo que te agrada a ti, Señor, y rechacemos lo que no te agrada a ti, Señor. Aunque el mundo lo acepte, aunque el mundo lo reciba como algo beneficioso, que nosotros podamos mantenernos en tu verdad. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para tu honra y tu gloria. Amén.